buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en la Fundación Marc en una nueva sesión de Memorias de la Fundación, la última de este 2017. Así es que yo creo que no hay mejor broche que conversar esta tarde, que recibirles en la Fundación a todos ustedes. Les recuerdo que a través de marc.es nos pueden encontrar siempre que no se puedan acercar a la emisión en continuo, y esta conversación también estará disponible en la red en cuanto termine. Y hoy tenemos a un buen sociólogo, un sociólogo muy prestigioso que nos ayuda a poner este final, el broche a este 2017. Emilio Lamo de Espinosa, ¿qué tal está? Muy buenas. Buenas tardes. Muy agradecido a todos por acompañarnos. La verdad es que no sé qué hago en este trance, se lo comentaba a Íñigo antes, porque no tengo así nada especial que contar, de modo que el que me apoyen y estén aquí conmigo, pues se agradece muy sinceramente. Bueno, le hemos convencido para acercarse a estos micrófonos. Emilio es presidente del Real Instituto Elcano, es Premio Nacional de Sociología 2016, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y es catedrático emérito de la Complutense, así es que yo creo que son méritos suficientes para acercarse hasta estos micrófonos. El mérito fundamental es mi obligación y mi deber con la Fundación Juan March, que me ayudó en un momento complicado en el que no sabía bien por dónde tirar, y gracias a la beca de la Fundación Juan March pude estudiar en Estados Unidos 3 años y luego regresar, de modo que tenía al menos esta obligación, este deber de agradecimiento con la Fundación, o sea que estoy aquí encantado. Bueno, pues luego hablaremos de cómo la Fundación le ayudó a poner la brújula en el sentido correcto para llegar a la dirección correcta. He leído bastantes entrevistas que usted ha concedido en los últimos tiempos, he leído algunas de sus obras y hay una autodenominación que me ha interesado y que quiero comentar con usted. Cuando un periodista le ha preguntado ¿cómo se definiría? He leído, soy un estudioso más que un investigador. ¿Mantiene esta denominación? Sí, bueno, es una idea medio mía, medio de un amigo mío, Julio Carabaña. Vamos a ver, un investigador es alguien que persigue algo, ¿no? Que busca algo en concreto. Es algo así como quien sale a cazar liebres al campo. Y si sales a cazar liebres, o ves liebres o no ves nada, lo único que te interesan son las liebres, ¿no? Yo salgo al campo a ver un poco de todo, el estudioso sale a ver un poco de todo, a mirar de todo, ¿no? Con lo cual acaba sumando muchas cosas y teniendo muchas perspectivas, ¿no? A mí me ha gustado bastante más estudiar que investigar. Y yo creo que esto en las ciencias sociales no es trivial, porque las ciencias sociales no son analíticas sino sintéticas. Los fenómenos sociales son fenómenos sociales totales, son al mismo tiempo económicos, políticos, jurídicos, históricos, de todo. Y por tanto hay que saber sumar muchas perspectivas para poder entender un fenómeno cualquiera, el que sea, ¿no? Y en ese sentido creo que hacen falta bastantes estudiosos que sinteticen y no solamente investigadores, ¿no? Los investigadores se corre el riesgo, aquello que decía Ortega, de la barbarie del especialista, ¿no? Los investigadores crecientemente cada vez saben más de menos cosas. Se sabe mucho, pero de cosas muy pequeñitas, y hay que sintetizar, hay que globalizar, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me sigo identificando con esta idea de que me gusta más leer y estudiar casi que investigar, ¿no? Tener conocimiento de ideas generales, ¿no? Útiles. Sí, de sumar, tener perspectivas globales, ¿no? Antes comentábamos una frase que me interesa mucho, de un sociólogo, Max Scheler, un gran sociólogo del conocimiento, por cierto, tuvo mucha influencia aquí en España, en Ortega, que decía que conocer es alejarse de la realidad, ¿no? Alejarse para tener perspectiva, y para evitar que los árboles te impidan ver el bosque. Si te acercas demasiado, ves árboles y no ves el bosque. Creo que hay que tomar distancia, y en un mundo globalizado como el actual, con mayor motivo todavía, sí. Qué buen consejo hasta para un periodista, sí, tal y como están las cosas. Efectivamente. Así que en otra entrevista usted dice, estudiar es leer mucho, así que si usted ha estudiado, ha leído muchísimo, ¿no? Procuro, sí. Lee de todo, ensayo, sociología, novela... Novela ya no, leí mucho cuando era joven, esa es la verdad. Últimamente lo siento, porque en el fondo, esto también tengo un trabajo que se llama así, creo que la literatura es una forma de conocimiento social alternativa a la sociología. Se aprende mucho de realidad social con la buena novela. Bueno, esto lo saben los clásicos, pues quien quiere saber de la Inglaterra victoriana, lo mejor que puede hacer pues es leer esto. Para Rusia hay que leer a Tolstoy o a Dostoyevsky, para Francia hay que leer a Flaubert o a Zola. Es decir, que sí, que efectivamente, y para España, pues Galdós es fantástico, ¿no? Por lo tanto, creo que la novela es una forma muy buena de conocimiento social alternativa a la sociología. Y en ese sentido creo que los sociólogos quizás deberían de leer más novela. Los buenos novelistas, por cierto, se enteran mucho de la realidad social y se informan de ella, pero Galdós lo hacía sistemáticamente, ¿no? Al periodista Alfonso Armada, del diario ABC, le dijo hace unos años que le gustaba vivir.
Sí, y me sigue gustando, toco madera, a ver cuándo que dure, ¿no? Esperemos que aguante bastante, pero sí, de momento... ¿Qué encuentra interesante en la vida? ¿Por qué le gusta vivir? Bueno, porque está llena de sorpresas, porque es un gran viaje, es un poco, bueno, pues unas veces encuentras a monstruos, otras veces son sirenas, otras veces no se sabe qué, pero está lleno de sorpresas, de elementos, y eso, bueno, es excitante, es interesante, sí, me gusta. Yo creo que debe ser algo vital, ¿no? Yo creo que es de carácter y no tiene mérito ninguno, vamos. Le dijo también a Alfonso Armada, le da miedo el dolor, pero sobre todo causar daño a los demás. Sí, eso ese es un límite, ¿no? Que para un sociólogo es importante también. Entiendo, la alteridad, la existencia del otro. No, para un sociólogo y para una filosofía moral y de la ética, yo creo que los hombres somos libres para hacer lo que queramos con nosotros mismos, siempre que no causemos daño a terceros. Sí. Esto está en Stuart Mill, esta es la base, on liberty, es la base de lo que es una sociedad libre. Una sociedad libre, todos tenemos que ser conscientes de que podemos causar daño a terceros inocentes, lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta, y que eso es claramente el límite de nuestra libertad está ahí, ¿no? A mí también me gusta vivir, yo creo que a casi todo el mundo, pero... hay gente que no, desgraciadamente no, hay gente yo creo que no. Sí, es una pena. Bueno, ojalá que los que estemos aquí nos guste vivir. Sí. Pero preparando esta entrevista, casualidades de la vida, me fui a una librería de viejo, estuve revisando papeles y me encontré este libro de Julián Marías, Tratado de lo mejor, la moral y las formas de la vida, que es un análisis de 1995, un ensayo pequeño que sintetiza sus aportaciones en el ámbito de la investigación de la moral, ¿no? Fundamentalmente. Y ahí hay algunas palabras, algunas de sus reflexiones que me vienen muy bien para hablar con usted, con un sociólogo como Emilio Lamo de Espinosa. Y si le parece voy a tratar de colocar algunas de las ideas. Un honor, conocí a Julián Marías, era un hombre estupendo, un sociólogo también, publicó cosas de sociología muy relevantes en un momento en el que casi nadie hacía sociología en España. Efectivamente, no tuvo una vida sencilla. Así que eso sí que es el valor de la perseverancia y de la autenticidad. Amigo de Julián Besteiro en los momentos difíciles de Julián Besteiro cuando cae Madrid en el año 39, sí, un hombre muy valiente. Bueno, pues dice Julián Marías, el núcleo más profundo de la moralidad de la vida afecta a la vocación. La vocación se manifiesta en una pluralidad de llamadas a diversas cosas a lo largo de la vida. La combinación de esas llamadas con el azar define las posibilidades de una trayectoria. ¿Su interés por la sociología, por lo que ocurre en esta sociedad, responde a una vocación? No, creo que no. Por lo menos inicialmente no. Fue más bien por eliminación, ¿no? Yo había estudiado Derecho, mi padre era abogado, estudiar Derecho pues era lo más sencillo del mundo, todo el mundo estudiaba Derecho, no tenía... Hice Económicas al tiempo porque no estaba nada seguro de que el Derecho me gustara, no llegué a terminar Económicas, sí terminé Derecho. Después de eso estuve dudando, empecé a preparar unas oposiciones al letrado de las Cortes, que me parecía, y sí, me sigue pareciendo muy interesantes, y en ese momento se me cruzó el tema académico, ¿no? A través básicamente de una figura muy importante de la cátedra de Ruiz Jiménez. Entonces, Joaquín Ruiz Jiménez tenía un departamento de filosofía del derecho muy importante, muy vital, por donde pasaba todo el mundo. Ahí había dos personalidades que me influyeron mucho. Uno era Gregorio Pérez Barbay y el otro, sobre todo, fue Elías Díaz. Elías Díaz, un gran profesor de filosofía del derecho, un hombre por el que yo tenía un aprecio enorme, sigo teniéndolo. Ha pasado por Memorias. Ha pasado por Memorias, qué estupendo. Y fue Elías Díaz el que nos sugirió unos cuantos que por qué no hacíamos tesis doctorales, sobre lo que en aquel momento llamábamos pensamiento heterodoxo. Sí. Hoy más que heterodoxo sería perfectamente ortodoxo, porque lo que trabajamos fue sobre Julián Besteiro, Fernando de los Ríos, Ayala, los krausistas, y se creó ya un grupo, Paco Laporta, Virgilio Zapatero y yo hice la tesis sobre Julián Besteiro, y entonces empecé a encaminarme por esa vía y empecé a dar clases en la Facultad de Derecho con Joaquín Ruiz Jiménez, creo que sería el año 70 o 69, 70. Me contrataron como profesor ayudante y todavía, incluso después del camino de terminar la tesis doctoral mía de Derecho sobre Julián Besteiro, pues no sabía si dedicarme al derecho político, entonces no había derecho constitucional, y en ese momento aparecieron, milagro, las becas de la Fundación Juan March, y las solicité, obtuve la beca, obtuve el ingreso en la Universidad de California. Aquello era un lío, porque a los del ingreso de la Universidad de California había que convencerles que ya tenías la beca, y a los de la beca tenías que decirle que ya tenías el ingreso, pero no era ni lo uno ni lo otro, o sea, había que hacer un poquito una trampa. Bueno, funcionó la trampa.
trampa, y al final conseguí la beca y el ingreso. Estaba recién casado y mi mujer y yo nos fuimos para allá, para California, ¿no? O sea que es un poco, digamos, como comentaba antes, más por rechazo de otras cosas, aunque también es cierto que la sociología en aquel momento, pensando en el mundo universitario de los jóvenes de aquella época, la sociología era una especie de la gran esperanza, era la disciplina por antonomasia que debería de proporcionarnos las respuestas que buscábamos a todo, porque éramos gente pues, más bien rebelde que revolucionario, pero en todo caso que no nos fiábamos de nadie mayor de los 30. Don't trust any over 30, no te fíes de nadie mayor. No nos fiábamos de los mayores, teníamos que repensarlo todo, y la sociología en buena medida era una etiqueta nueva. No había entonces facultades de sociología y nos proporcionaba, o creíamos que nos iba a proporcionar eso, de modo que yo estaba leyendo sociología sin saber que era sociología. Recuerdo pues haber leído, yo que sé, a Marcuse, por ejemplo, de Civilización, o otros textos que eran de sociólogos, pero yo no sabía que eso era sociología en aquel momento. Luego lo descubrí, ¿no? Marías dice que para forjar una trayectoria es necesaria vocación y azar. ¿El azar ha sido importante en su vida? Sí, yo creo que sí. ¿Ha tenido buena suerte? Sí, yo creo que sí. Yo creo que he tenido suerte en mi vida, gracias a Dios. Toco madera, porque nunca sabes, pero sí he tenido bastante suerte, y esto lo prueba. En un momento de desorientación, pues salieron las becas, y eso fue una buena oportunidad, porque en aquel momento la sociología comenzó a desarrollarse en España, y eso me facilitó una carrera relativamente sencilla. Quiero decir que yo fui catedrático de Madrid a los 36 años, cosa que no era fácil. Hoy es imposible, sería absolutamente imposible, y eso fue consecuencia pues de que se fueron creando facultades y cátedras de sociología en España en un momento en el que un grupo de gente, a través de la Fundación March, regresábamos de nuestra experiencia americana, ¿no? Otro elemento ya de Marías, y entramos ya en su biografía pura, dice que para explicar la vida humana se suele decir que la concreción de la vida humana, cuando se quiere huir de cualquier abstracción, es carne y hueso. Esto lo hemos oído en muchas ocasiones, ¿no? Es carne y hueso. Es una fórmula aceptable pero incompleta. Creo que hay que añadir y mundo. Yo le quiero preguntar, si quisiéramos conocer bien al amo de Spinoza, esta variable mundo, ¿es muy importante? ¿O cuánto de importante ha sido? Mucho. Hombre, uno es un producto pues, de las circunstancias, es evidente. Marx, es Ortega, evidentemente. Uno es producto de las circunstancias las puedes, digamos, controlar hasta cierto punto, y ellas te controlan a ti, de modo que si es un elemento fundamental, pues yo no hubiera ido por California, pues seguro que mi trayectoria hubiera sido distinta. Si no hubiera caído en la cátedra de Ruy Jiménez, mi trayectoria hubiera sido distinta. Azar, circunstancia, hombre, ideas propias, luego te orientas, pero el mundo es fundamental, absolutamente fundamental. Y en todo caso, en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, usted tiene una pulsión optimista que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos, y que me interesa mucho, en un mundo lleno de pesimistas radicales por todas partes. Sí, lo sé. Bueno, y quizás es comprensible, porque en el fondo nosotros estamos en aquella parte del mundo en la cual la última década no le ha ido bien, ¿no? Sí. Pero si cuando examinas el mundo en su conjunto, cuando tomas distancia, siguiendo el consejo de Max Scheler, ¿no?, y examinas el mundo en su conjunto, la verdad es que lo que puedo decir es que el mundo va bien. De hecho, va muy bien. En los últimos 40 o 50 años el mundo ha mejorado en casi todos los indicadores que quieras coger, pues democracia, calidad de vida, derechos humanos, renta per cápita, todo ello ha mejorado. Europa, no digamos, Europa es un exitazo impresionante, y también España, a pesar de los problemas que tenemos en este momento. De modo que sí, estamos en un bache negativo, pero cuando tomas una cierta distancia, uno no puede dejar de ser optimista en general, ¿no? Y eso me lleva a ser también optimista respecto a la salida de este bache. La salida del bache europeo, la salida del bache en España, que evidentemente lo son y son importantes, pero yo creo que hay motivos para ser optimista. Usted decía hace muy poquito tiempo que el futuro de España está fuera de España, es decir, que lo que somos también depende mucho de lo que somos el resto de los europeos. Está fuera de España, y está también en España, en la ciudadanía española. Claro. Y esto sí, lo digo como sociólogo, lo he comentado además con algunos colegas míos, catedráticos y profesores de sociología. Lo que nos sorprende después de décadas de ver sondeos, estudios de opinión, de actitudes, etcétera, es en general la sensatez, la prudencia con la que los españoles contestan.
sus opiniones son razonables, son prudentes, son sensatas, son moderadas. Es cierto que tú preguntas a los españoles, ¿es usted de derecha o de izquierda? Y todo el mundo dice, no, yo de izquierda, de derecha no, jamás, pero de ningún modo, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar. Luego, cuando analizas un poquito, lo que descubres es que son bastante conservadores, en el mejor sentido de la palabra conservadores, ¿no? Es una sociedad prudente, trabajadora, seria, y yo en ese sentido, pues casi siempre soy optimista, porque creo que al final, hombre, a veces se equivocan, todos nos equivocamos, también alguna parte de la sociedad española últimamente se está equivocando y bastante, ¿no? No dejemos el tema ahí, pero en el medio plazo soy optimista, lo he sido siempre, sí. Ha mencionado la palabra España y para usted es una palabra muy importante, no solo es su país, sino también es un objeto de estudio. Usted ha dedicado muchos esfuerzos, Sí. Varias obras monográficas y ahora en el Real Instituto Elcano se dedica fundamentalmente a eso, ¿no? A Pero nuestro España país en el mundo, en proyección. España en el mundo, sí, España en el mundo. Quiero decir que España es evidente, es la unidad, pero cada vez menos los países son unidades autocomprensibles, no se pueden analizar per se, tienes que analizarlos en el contexto, en el mundo. Si no entiendes el mundo, no entiendes. Y la economía española pues depende de la economía europea, de la francesa, que depende de Estados Unidos, que depende de China, y lo mismo ocurre con la política, con la seguridad, con el terrorismo. La soberanía pues se ha desvanecido en buena medida. Vivimos en una realidad global, prácticamente en una sociedad mundial. Por vez primera yo creo que empieza a haber claramente una sociedad mundial, una civilización mundial, una cultura mundial. No somos muy conscientes de ello porque seguimos pensando en términos de estados-nación o de países. La palabra estado-nación no me acaba de gustar, pero países sí, ¿no? Grupos humanos estatalmente articulados. Pensamos como si fueran unidades autosubsistentes y comprensibles en sí mismas, y no lo son. Solo puedes comprenderlas en un contexto. El Elcano, pues efectivamente me ha ayudado a ver esto, y de ahí esta frase, ¿no? El futuro de España está en buena medida fuera de España, depende de lo que pase alrededor, en todos los sentidos, ¿no? Emilio Lamo de Espinosa nace en Madrid en 1946, en una familia acomodada, culta, en un ambiente liberal, Sí. que realmente era una excepción en aquel tiempo, o por lo menos no tan presente en otras familias. Quizás no tan excepción, pero sí. Bueno, Pero- en pero- todo caso, como se vivía, ¿no?, de puertas adentro, era difícil compartirlo, en todo caso, Efectivamente, ¿verdad? Y sí, eso sí. complicó durante muchos años también el país. Ojalá se hubieran abierto esas familias a contar cómo veían el mundo, ¿no? ¿Cómo cree que ha influido su familia? ¿Cómo ha influido su hogar en su trayectoria? Mucho, mucho, evidentemente. Bueno, hoy hace justamente el aniversario de la muerte de mi madre. Son cosas que uno recuerda constantemente, los tiene presentes constantemente. La principal enseñanza es esa. La principal enseñanza, la principal formación, creo, de cualquier persona la obtiene en su familia, con tus padres, con tus hermanos, en el ambiente doméstico, y de ahí se va abriendo, ¿no? De hecho, el nombre te marca. Es decir, tú eres, el nombre perteneces a un linaje, a una familia, a un parentesco, y eso es realmente el punto de partida de tu trayectoria vital. A partir de ahí vas circulando, pero ese es el punto de partida. Y cuando te mueres te vuelven a poner el nombre del linaje y del parentesco, y eso es lo que ha sido toda tu vida. Yo creo que es absolutamente fundamental, ¿no? ¿Recuerda alguna, no sé si expresión, algún momento, alguna imagen de su padre o de su madre en su educación? Muchísimos, ¿no? Hay Muchísimos. personas que han pasado por aquí y han dicho, tocaba el piano, escuchaba música clásica, me daba libros para leer. ¿Qué imagen trae Bueno, de yo su de familia? mi padre lo que tengo que recordar son las durísimas discusiones que tuve con él cuando yo era estudiante, digamos, de izquierdas, y mi padre pues no era de izquierdas, era más bien de derechas, y tuvimos una época de desencuentro fuerte. Conseguimos solventar los dos más adelante y restablecer una relación excelente, ¿no? Por lo tanto, eso es casi lo primero que recuerdo, pero en fin, podría mencionar muchas otras. Mi madre, pues su cultura francesa, que fue fundamental en orientarnos, porque para mí la cultura inglesa ha sido posterior. Yo me incorporé al inglés y al mundo anglosajón muy posteriormente, ya con los 20 y pocos años, y hasta ese momento para mí, digamos, la cultura, la democracia, la libertad, todo eso era Francia. Y en cierto modo sigo teniendo ese fondo muy afrancesado. Bueno, del que me De hecho, siento... fue condecorado con la orden académica, ¿no? La Palma. Por la época en que fue, sí, y sigo siendo un gran admirador de Francia. Creo que es un magnífico país del cual los españoles pues podríamos aprender muchas cosas, desde luego. ¿Y esa educación familiar casaba bien con el ambiente en el Pilar, en Santa María del Pilar? Sí, el ambiente del ¿Cómo Pilar. era? Bueno, el Pilar era, dentro del ámbito de los colegios religiosos de entonces, era de los menos dogmáticos, de los más abiertos. Y de hecho, bueno, pues la prueba es la cantidad de
fin, políticos socialistas, por ejemplo, que han pasado por el Colegio del Pilar, pues desde Javier Solana, Alfredo Pérez Rubalcaba, yo que sé cuántos, Fernando Sabater también pasó en el Pilar, en San Sebastián, creo. O sea que sí, era un colegio religioso, pero de los más abiertos y de los más tolerantes, ¿no? Con todo, yo de lo que recuerdo del colegio más es la camaradería con mis compañeros, mucho más que la influencia del colegio propiamente dicho, ¿no? Que también lo fue, porque era un buen colegio, pero sí recuerdo con mucha calidez, el ambiente de camaradería con todos mis compañeros. Hace escasamente, un par de meses, me ocurrió una cosa curiosa. Revisando fotografías antiguas, de pronto me encontré la típica orla del colegio. Estábamos todos los 40 y tantos alumnos de tercero C, creo que éramos tercero C. Y para mi sorpresa, pude recordar uno a uno los nombres de los 40 y tantos. Los iba dando uno a uno. Digo, no es posible, ¿cómo es posible que me siga acordando de los nombres de todos ellos después de tantísimos años? Me acordaba de todos ellos perfectamente, sí. Madre mía, qué memoria. No, yo me quedé muy sorprendido. No tengo una memoria nada especial, ¿no? Claro, pero sentí ahí un enlace específico. Un enlace especial, efectivamente. Bueno, la verdad es que me interesa cómo evoca usted esta etapa, porque he leído alguna afirmación suya que me parece muy interesante subrayar aquí. Pertenece, dice usted, a una generación que se crió con un enorme complejo de inferioridad, que se agudizaba cuando salían al extranjero con la sensación de ser un paria en los 50 y 60. Bueno, éramos un paria, éramos un país, claro, eso nos hemos olvidado, pero era un país que era un resto de las dictaduras que habían sido vencidas en la Segunda Guerra Mundial, y quedaba España como una de ellas, un país con una economía autárquica cuando estábamos ya construyendo el mercado común y la Unión Europea, y en fin, se estaba construyendo el Tratado de Roma, estaba firmado, con una cultura claramente dura, casi, no diría inquisitorial, pero casi tridentina, muy integrista, muy dura, muy integrista. Por tanto, una excepción claramente en lo que era en aquel momento, estoy hablando de los 50 y los 60, en lo que era el contexto europeo, ¿no? Un país que enviaba inmigrantes, y allí donde ibas a Suiza, ibas a París, etcétera, lo que te encontrabas eran los emigrantes españoles, ¿no? Por lo tanto, te sentías pues claramente con un complejo grande de inferioridad, y con ganas de superar eso, yo creo que eso fue una motivación importante en mi generación, que es decir, bueno, hagamos de España de una maldita vez un país normal. Yo publiqué un trabajo hace años que se llamaba La normalización de España. Por fin España era un país normal, una democracia asentada, cogías los indicadores y en todos ellos España figuraba en el abanico de los países europeos. De hecho, un país que hizo el milagro español, que fue verdaderamente un periodo espléndido de desarrollo, de modernización económica, política, cultural, etcétera. Por lo tanto, sí, teníamos un gran complejo de inferioridad, que a veces nos sale otra vez, porque ahora con la crisis, pues los anglosajones nos miran pues, sí, un poco por encima del hombro, y hay que bajarles los humos, ¿no? Pero en fin, yo creo que hemos conseguido. Eso fue un acicate enorme para impulsar España, y creo que es una generación que lo ha hecho, vamos, la mía, la anterior, la posterior, todas, ¿no? Lo han hecho, y hemos conseguido un éxito, yo creo que muy notable. Usted, durante los años 60, salió al extranjero, los veranos fue a estudiar, pasó, por ejemplo, en el Collège Champithet de Lausanne, en Suiza, pasó unas estancias, estudió inglés en Dublín y en Cambridge. Ese contacto con Europa, siendo tan joven, ¿qué le aportaba? No sé si le aportaba un conflicto, le aportaba un deseo, un destino, ¿no? ¿Cómo lo vivía? Bueno, salir de aquí, ¿no? El abrirte a otros mundos, el ver otras cosas. En aquel momento España estaba muy cerrada en sí misma, en todos los sentidos, ¿no? Como comentaba antes, estaba muy cerrada, y todo eso pues eran como ventanas a otros mundos, mundos que te resultaban enormemente atractivos y que querías incorporarte a ellos. Yo qué sé, el consumo, veías las tiendas, veías los coches que había en la calle, digo, no puede ser, en España no tenemos el 600 y aquí tienen, etcétera, etcétera. Era una sensación que reforzaba ese complejo de inferioridad, pero al mismo tiempo era una motivación muy potente para tratar de cambiar la situación, ¿no? ¿Qué recuerda de los maestros en esta etapa preuniversitaria, o casi ya podemos entrar también en la universidad? Del colegio de Lausanne, que nos pegaban a base de bien, o sea que la cosa no la recuerdo muy bien en ese sentido, pero en fin, aprendí francés. En Cambridge no, en Cambridge fue otra cosa distinta, y empecé a relacionarme con la cultura inglesa, ¿no? En Dublín primero y en Cambridge después, ¿no? Y eso fue lo que finalmente me llevaría por ese
por ese derrotero. Cuando tuve la oportunidad, pues tuve la oportunidad y la cogí de estudiar en Estados Unidos. ¿Y en la etapa del Pilar hay algún maestro, algún profesor que le marcara específicamente, que le ayudara, que le abriera o le espoleara? Ya señalaba antes que a mí del Colegio del Pilar me influyó mucho más mis compañeros que mis profesores. Esta es la verdad, mucho más. Sí. En 1967 tengo apuntado que obtiene en la Universidad de Madrid la licenciatura en Derecho y en 1971 termina la licenciatura en Economía. Y durante ese periodo usted es profesor... No terminé Economía. Ah, ¿no llegó a terminar Economía? Terminé Derecho, sí, en mayo del 68, justamente terminé Derecho, y Economía no llegué a terminarlo. Hice casi todo, me quedaban 2 o 3 asignaturas de quinto. Llegué incluso a probar análisis matemático, que era un demonio, una cosa disparatadamente qué difícil, pena, ¿no? y complejada. Casi se quedó a las puertas. Me quedé a las puertas, pero luego no, pues tampoco, pues, oye, lo había estudiado, ya lo había estudiado, bueno, que era lo que quería, lo había estudiado. Efectivamente. Sí. No, se lo planteo porque en el expediente de la Fundación, cuando usted plantea la beca, siempre plantea, pues el año que viene termino Economía, Claro. Y hay un momento en el que implícitamente se da la sensación de que ya había aprobado no Economía. Me quedaron 2 o 3 asignaturas y no lo terminé, no lo llegué a terminar. Bueno, con 25 años usted tenía hambre por saber, porque es obvio que había terminado Derecho, con todo lo que significaba la carrera, y podía optar por una vida profesional con su padre, ¿no? Y siguiendo un poco esa estela familiar, y sin embargo opta por la universidad. ¿Y esto cómo? ¿Por qué? Pues no lo sé. La verdad es que alguna vez me lo he preguntado. Yo creo que fue una decisión así como meditada. Desde la universidad pensaba que podía contribuir más y mejor pues a ese proceso de modernización, de cambio, a la libertad, a la democracia en España, más que desde cualquier otro sitio. Y fue pues un poco una apuesta personal, de la que no me arrepiento en absoluto. Pero recuerdo que fue eso, que fue darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas. Recuerdo que lo hablé entonces con Paloma, con mi novia entonces, luego mi mujer, y al final, bueno, pues tomé la decisión de que me sentiría mucho más cómodo, por decirlo de otro modo, la universidad me ofrecía la posibilidad de continuar estudiando, etcétera, y eso me interesaba más que cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, y al final tomé esa decisión. Sí. Así que apuesta por ser doctor en Derecho, con esa tesis que hemos hablado sobre Julián Besteiro, que un extracto de esa tesis, unas 40 páginas, usted luego la publica en Cuadernos para el Diálogo, entiendo también por la... No, se publica entera. La manera en la que está ligado, ¿no?, con el profesor. No, se publica entera. Publico un adelanto, que fue una cosa sobre la posición de Julián Besteiro en relación con la guerra de Marruecos y las guerras coloniales, y luego la tesis misma, bueno, corregida y revisada, se publicó por Cuadernos para el Diálogo en el año 72 o 73, quiero recordar. Y eso es una muestra de que en una publicación... Fue el primer libro mío que saqué. Y que en una publicación de marcado carácter reformista y liberal, ¿no?, en aquel momento, pues era una apuesta clara usted también por un cambio de sistema, ¿no?, una preocupación obvia. Bueno, era un intento, entre otras cosas, de reivindicar un socialismo moderado como fue el de Julián Besteiro, que sigo creyendo que fue un socialdemócrata consecuente, que fue un hombre extremadamente valioso, casi un héroe en los últimos años de la guerra, especialmente aquí en Madrid, y bueno, y fue un intento, como digo, era un intento de reivindicar lo que llamamos, o decía antes, el pensamiento heterodoxo, que luego, pues como decir que Julián Besteiro es heterodoxo en este momento suena casi de broma. Dentro de esto sería más bien un pensador de la derecha socialista, pero en aquel momento era un pensador heterodoxo, ¿no? Una anécdota muy curiosa, claro, hacer una tesis doctoral era muy laborioso, entonces yo me pasé casi año y pico en la Hemeroteca Municipal de Madrid, en lo que hoy es la Real Academia, leyendo la prensa de la época y buscando todos los artículos de Julián Besteiro, uno a uno, microfilmándolos, y una vez que estaban microfilmados, lo mandé afuera, a Francia, para que los pasaran a papel. Y cuando iban a meter ese paquetón de papeles, me lo pararon en la frontera, porque claro, era propaganda subversiva. Julián Besteiro, fíjate, al final conseguí que pasaran y pude terminar la tesis, ¿no? En 1971 solicita esta fundación una beca para estudiar en el extranjero y completar la tesis doctoral en sociología. Ya hemos comentado cómo y en qué condiciones llegaba a esta fundación a llamar a la puerta, ¿no? Emilio Lamo de Espinosa. Era su segunda tesis doctoral y
y la verdad es que me ha sorprendido de su expediente, el expediente que es muy minucioso que tiene aquí la Fundación, porque usted plantea muchas evoluciones, pequeñas evoluciones, pero muchas, ¿no?, a lo largo de todo este camino. Yo le voy a plantear algunas. Inicialmente, el primero de los papeles que llegó a esta fundación fue para estudiar en Yale con Juan José Linz. Sí, esa era la petición lógica. Casi todo el mundo en aquel momento quería irse a Yale con Linz. Linz es un hombre espléndido, magnífico, maestro de montones de politólogos y sociólogos españoles, y por tanto lo lógico era eso. No me admitieron en Yale y bueno, y no pude estudiar porque con él. Esta combinación de estar admitido y a la vez que te dieran la beca, ¿no? Claro, eso había que jugar. Enormemente sincero en estos papeles, porque sí, le dice, bueno, si me admiten en Yale, vale, si no tengo otras opciones. Sí. Bueno, pero era lo normal, claro. Y sigue siendo lo normal. En este momento cualquiera que se quiere ir a estudiar a una universidad extranjera lo que hace es pedir 6, 8, 10 por lo menos para ver en cuáles te admiten, porque no tienes ninguna seguridad de que te admitan en las que has pedido, ¿no? Y bueno, y al final de esas aceptas. Yo recuerdo que me admitieron en la University of Southern California en Los Ángeles, que es una buena universidad. Me admitieron en Santa Bárbara y al final opté por Santa Bárbara y creo que fue una buena opción. ¿Usted ha tenido luego contacto con Linz? Sí, muchas veces, claro, mucho. He trabajado con él, hemos tenido seminarios. ¿Le llegó a comentar esa opción que quería haber estudiado con él? No, pero bueno, vamos a ver, es que Linz fue maestro de no sé cuántos, muchísimos profesores de ciencia política y de sociología española. Ha sido el senior de la ciencia política y de la sociología española durante muchos años, ¿no? Sin duda alguna. Está en la web precisamente de la Fundación, está el archivo de la transición de Linz. Sí. Se puede consultar digitalizado, es toda una joya documental de aquel tiempo y de aquellos años. Sí. Bueno, pues está en Estados Unidos y en la Universidad de Santa Bárbara, efectivamente, y en este tiempo usted se emplea a fondo en el itinerario clásico para obtener el PhD. Primero el máster, luego había que plantear bien el tema, había que convencer a un director y luego lanzar una propuesta de tesis doctoral. Y aquí también es apasionante ver cómo evoluciona los diferentes temas que propone nuestro invitado para sus doctores, a sus investigadores, a sus directores de tesis, ¿no? Y cómo va avanzando esa investigación. Primero propone estudiar a Talcott Parsons y la crítica del análisis estructural funcional. Sí. Eso está aquí, en la Fundación. Sí, y efectivamente saqué un trabajo largo sobre eso, ¿no? La crítica al funcionalismo, sí. Después, alineación en el capitalismo avanzado, la dialéctica del trabajo y la comunicación. Ahí empecé ya en lo que luego ha sido muchos años de trabajo. De hecho, sacó un libro ahora en el CIS, está ya en prensa, y ese tema sigue ahí presente, sin duda. Y avanza luego en la crisis epistemológica en la ciencia social. Sí. Y la verdad es que uno piensa que tiene toda la coherencia lo que ha ocurrido en ese itinerario con lo que nos está contando, ¿no? Porque cómo va usted cerrando el ámbito, investigando, ensayo y error, lo que tiene un buen científico, a lo que usted a teorizar sobre el ámbito científico también ha tenido mucho tiempo, y ir ajustando esa visión, ¿no? Qué interesante. Bueno, lo que pasa es que yo creo que, vamos a ver, en aquel momento yo creo que casi todos los sociólogos, desde luego, no solo en el ámbito de las ciencias sociales de mi generación, teníamos que pasar por Marx. En una cierta ocasión señalaba Max Weber, hay dos pensadores con los que cualquier intelectual del siglo XX tiene que lidiar con ellos, que son Marx y Nietzsche, y había que pasar por Marx, y yo pasé por él y tuve que hacer ese ejercicio. Leímos El Capital en un seminario en Santa Bárbara, luego aquí leí Los Urdice muy detenidamente, o sea, me ha influido mucho. Sigo pensando que es un gran sociólogo, no me interesa su política, pero sí sigo pensando que es un gran sociólogo. De hecho, sí, hace pocos días releía con mis estudiantes el manifiesto del Partido Comunista y tiene párrafos sobre la globalización absolutamente espectaculares. Pero aquello, gracias a Dios, el Departamento de Sociología de la Universidad de California de Santa Bárbara era un departamento muy amplio, muy versátil. Había funcionalistas, había marxistas frankfurtianos, marxistas althuserianos, había un buen grupo de etnometodólogos y había alguien muy importante del campo del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una escuela de sociología poco conocida en España, que tiene mucho que ver con el pragmatismo americano, con Dewey y sobre todo con George Herbert Mead, y para mí fue una influencia extraordinaria. Fue descubrir otro modo de pensar sociología, centrado no en el trabajo, no en la producción, sino en la comunicación. La comunicación y en el lenguaje. Y la verdad es que me metí mucho en el pensamiento de George Herbert Mead y sigo, en buena medida, sigo pensando en términos de trabajo y comunicación. Y el libro que saco ahora, buena parte de él está
articulado alrededor de esta idea de cuál es la relación entre una teoría social del trabajo como la marxista y una teoría de la comunicación como la de George Herbert Mead. Sigo pensando en esa dualidad, ¿no? Bueno, pues creo que se complementan mutuamente. En la Fundación usted va justificando las diferentes aproximaciones al tema y Juan Díez Nicolás, que es el secretario de este tribunal, dice, apoya la evolución literalmente de esta manera. Estimo que es uno de los becarios de los que estaremos orgullosos. Así es que pues sí, hay que darle una oportunidad. A Juan es buen amigo. Juan es buen amigo. Sí, lo agradezco. La etapa en California he leído que para usted fue relevante porque le permitió pasar de la España del final del franquismo a una sociedad abierta como la estadounidense. Sí. Y entiendo también que California en aquel momento era probablemente de los sitios más dinámicos del mundo y de todo Estados Unidos, evidentemente. ¿Cómo fue ese contacto? Era, pues, de cierto modo, casi traumático y brutal, ¿no? El choque, porque claro, yo salía del franquismo, del tardofranquismo, pero del franquismo, por lo tanto, en cierto modo, de la contrarreforma tridentina, y me encontré con la contracultura californiana, así como en una semana, ¿no? El choque era, pues, como desorientador. Yo creo que todavía estoy un poco desorientado de aquello, porque era bastante traumático, ¿no? No te lo esperaban. Se quedó unos cuantos años, para, para analizarlo bien. Me sumé. Contaré una anécdota que es graciosa, porque claro, nada más llegar me citan en el departamento, el profesor que va a ser mi tutor, el profesor Richard Applebaum, con ese nombre tan germánico, yo me imaginaba pues un profesor estilo germánico, así duro y tal. Llego al departamento de esto, toco, bueno, para visitarlo, claro, un profesor de este orden, pues me pongo unos pantalones grises, una chaqueta azul, me pongo mi corbata, no sé qué, llego al departamento, come in, entro y me encuentro un tipo con una camisa hawaiana abierta, pelo en pecho, la melena, una barba así de 4 días, una melena, pantalón corto, sandalias, tocando la guitarra, cantando, cantaba Wild Horses de los Rolling Stones al mismo tiempo que se fumaba un porro. Y claro, el choque cultural fue como salvaje. Yo no sé quién se quedó más despistado y más desorientado, si él de mi formalismo o yo de su informalidad, pero nos quedamos los dos mirándonos así. Total, me apunté a aquello, claro, es evidente que me apunté. La segunda visita ya usted estaba de hawaiano. Ya iba a tono con la circunstancia y con el mundo, claramente, porque era bastante más agradable y más divertido. O sea que sí, efectivamente fue un periodo de, bueno, era joven, tenía muchas ganas, tiempo de sobra para estudiar. Yo creo que aprendí como nunca, un periodo pues muy maravilloso, muy hermoso en todos los sentidos, ¿no? Muy hermoso. Una experiencia, alguna vez se lo he comentado a Javier Gomá, que le chocó. Recuerdo perfectamente cómo, por la calidad de las universidades, ¿no? Como a la puesta del sol regresaba desde la library, desde la librería a casa en bicicleta cruzando el campus, mientras que desde el carrillón de la torre de la universidad, un carrillón enorme que había, tocaban y sonaba en todo el campus pues piezas de Scarlatti o piezas de Bach mientras se ponía el sol, y yo regresaba en bicicleta a casa. Una cosa de esas no daba crédito. Saliendo de las universidades franquistas, aquello me parecía, bueno, el paraíso, literalmente, ¿no? Sigo pensando que era casi el paraíso, ¿no? Fue un periodo extraordinario en el terreno personal también, no solamente en el terreno académico, científico, etcétera, también en el terreno personal, claramente. Allí coincide con Habermas, ¿no? Una temporada, sí, él estuvo una temporada. En aquel momento había publicado Conocimiento e Interés, estaba preparando la teoría de la acción comunicativa, estaba muy interesado en el pragmatismo americano, estaba muy interesado en Peirce, en Dewey y en Mead, ¿no? Y estuvo ahí trabajando sobre ello, preparándolo, y durante un cuatrimestre tuvimos un seminario directamente con él y estuvimos trabajando con él. Un hombre muy interesante, de una cultura, bueno, apabullante, vasta, enorme, pues de estos profesores alemanes estilo los de finales del 19, ¿no? Una capacidad intelectual y muy correcto, muy educado, extraordinario. ¿Tuvo la tentación de quedarse en Estados Unidos, en California? Sí la tuve, la verdad es que la tuve, y durante muchos años pensé que me había equivocado viniendo, ¿no? Pero, en fin, pues hay que tomar decisiones. Era evidente que estábamos en el proceso de transición política ya. Yo regreso en el 75, antes de que muera Franco, regreso. Pero era evidente que ya estábamos en esa dinámica. Y bueno, y tomé la decisión de venir y hacer carrera aquí y no haberla hecho allí, ¿no? Bueno, no sé, creo que no me equivoqué. Creo que en términos académicos es evidente que hubiera hecho una carrera más, si quiere, más académicamente más puntera allí, porque la sociología americana pues es un poco la vanguardia de la sociología mundial. Pero desde un punto de vista personal y vital, pues no quería perderme la experiencia española, y
y me vine para acá. Pero recuerdo perfectamente cómo en el avión, viniendo de California a Madrid, ya definitivamente, yo venía pensando, Emilio, se te ha acabado esto, se acabó lo bueno, ¿no? Se acabó, ahora te toca trabajar y no hay más remedio y esto es mucho más... Y efectivamente, el regreso fue bastante duro. Al principio, los primeros años fueron bastante duros. Se le acabó la juventud, ¿no? Con todo lo que significaba. Sí, sí. Bueno, claro, es que durante más de 3 años, casi 5 años, estuve viviendo de becas. Esto que no se entere nadie, pero era un profesional casi de conseguir becas por aquí, por allá, las del AMO, las de la Universidad de California, las de aquí, porque era el modo de poder sobrevivir estudiando. Y al regresarse me había acabado eso y tuve que ponerme a trabajar de verdad, ¿no? Y a dar clases en sitios donde no me gustaba especialmente, clases de temas que no conocía bien y que me obligaron a prepararlos, en fin, de un modo duro, ¿no? Pero bueno. Bueno, llega Emilio con 2 carreras, 2 doctorados y un hermano que es ministro, ¿no? Prácticamente. Que ahí está, que nos acompaña. Que llega y es ministro. ¿Y esto cómo encaja usted ya en este momento del cambio? Mi hermano ha sido uno siempre, mi hermano mayor, segundo, el más listo de la casa y por lo tanto el que tenía una carrera más brillante. Eso era evidente, no admitía discusión ninguna. Por lo tanto, no tuve el más mínimo problema, a todo lo contrario. En las ocasiones en las que le he pedido que me echara una mano aquí o allá, lo ha hecho siempre con toda generosidad, lo sigue haciendo con toda generosidad, no porque esté aquí, lo hubiera dicho en todo caso, de modo que no. Ningún problema. Hombre, claro, siempre tener un hermano mayor a que todo el mundo conoce. Tú eres hermano de Jaime, tú eres hermano de Jaime. Llevo toda mi vida escuchando si soy hermano de Jaime. Pues sí, soy hermano de Jaime. ¿Qué le vamos a hacer? Llega un momento que a veces es un poco pesado, pero en fin, no pasa nada, es normal. Todos los que tenemos hermanos importantes, mayores, pues hemos sufrido esta situación. Conozco a alguno, no voy a mencionarlo, pero conozco a alguno que le pasa lo mismo. Tengo la alegría de que alguna vez sé que a mi hermano Jaime lo han llamado Emilio, y esto ya me ha llenado absolutamente de orgullo. ¿No? Por fin alguna vez le han llamado Emilio. Bueno, pero no suele ser al contrario. A mí me llaman Jaime, todo el mundo me llama Jaime. Pero qué suerte, Emilio, estoy pensando de pertenecer a una familia donde hay 2 personas claramente muy comprometidas con lo cívico, con lo público, con el cambio, con la democracia, ¿no? Bueno, mi padre estaba comprometido hasta arriba también y yo creo que probablemente pues eso es una cosa espontánea, natural, como orgánica. No nos lo hemos planteado, yo creo que ni él ni yo nos lo hemos planteado. Somos funcionarios públicos, los 2 catedráticos, con sensación de servicio al Estado, de servicio al país. En el Elcano seguimos con esa idea también de servicio al Estado y de servicio al país. Me parece normal y razonable y nunca... La verdad es que en aquella generación, también hay que mencionarlo, en aquella generación, no es por nosotros, pero en aquella generación los mejores queríamos dedicarnos al servicio público, no a la empresa privada. Esto ha cambiado por completo porque el nivel de recompensas del sector público y el sector privado, claro, es tan abismal en este momento de diferencia. Y hoy la gente joven más brillante, yo lo veo en mi facultad y en la universidad, la gente joven más brillante huye del sector público, huye de ser funcionario público, busca otras cosas, busca otras salidas porque no encuentra ahí una posibilidad. Entonces era exactamente lo contrario, ¿no? Yo recuerdo mis compañeros de clase, pues yo que sé, Tomás de la Cuadra Salcedo, por citar alguno, ¿no? Gente que luego ha acabado, Paco Laporta, catedrático, es decir, la gente más brillante acabó en el mundo de la función pública o haciendo posiciones pues a letrado del Consejo de Estado, a letrado de Cortes, a catedrático. Era lo normal entonces, o sea que no... Hay algo muy interesante en esto que está planteando que me lleva a recordar, hace cuestión de unas semanas tuve la oportunidad de escuchar la explicación de José Luis San Pedro, cómo contaba cómo fue la invitación del rey para ser senador constituyente, ¿no?, en las Cortes Constituyentes. Y él decía, yo me estaba negando porque había votado al Partido Socialista, era republicano, el rey me estaba llamando, y hay un momento en que el rey le dijo, pues si me dices no, algo estaré haciendo mal. Y él dijo, ¿cómo puedo estar en este momento negando la contribución que me piden para este país, ¿no? Eso es una cosa que ahora mismo hay muy pocos jóvenes que puedan sentir lo mismo que sintieron ustedes. Y eso es una pena. Bueno, en sentido sí, salvo un matiz. Claro, si te llama un rey y te pide lo que sea, es muy difícil decirle que no. Un rey o un presidente de gobierno es muy difícil negarse. Por eso procuro evitar esas compañías, porque son peligrosísimas. Porque Le sacan de la universidad. Bueno, no, te sacan de donde sea, porque es casi imposible decirle que no a un personaje con tanta responsabilidad. Si te pide que le eches una mano en algo, ¿cómo le vas a decir que no?
muy difícil, ¿no? Bueno, pues en 1982 sí, usted fue en ayuda de un gobierno, por lo menos o de un ministro, ¿no? Podemos decir así, para sacar adelante una ley universitaria, de reforma universitaria, la primera importante. Bueno, teníamos la Constitución ya del 78, pero había que adaptar todo el sistema universitario a la Constitución española, a la doble autonomía, a la autonomía de las comunidades que tienen la plena competencia en enseñanza en todos los niveles, y a la autonomía de las universidades específicas que figuraba en el artículo 27.10. O sea que había que hacer una ley de reforma universitaria que ya la había empezado a hacer la UCD con Luis González Seara. Luis González Seara, que fue ministro de Universidades e Investigación, había hecho ya un borrador muy bueno que nosotros tomamos como referencia, y efectivamente pues, José María Maraval creó un equipo con él, Joaquín Arango, que nos acompaña también, Julio Carabaña, etcétera, y muchos sociólogos, los dos que acabo de mencionar, y le ayudamos en aquella etapa, ¿no? Yo estuve en la etapa de redacción y puesta en marcha de la ley de reforma universitaria, que hizo ese proceso de adaptación de todo el sistema universitario. Yo fui el último director general con las competencias que tenían los directores generales del franquismo, que eran todas, es decir, que eran todas en el sentido de que en aquel momento, pues si un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela quería pasar de la dedicación plena a la dedicación exclusiva, eso lo tenía que firmar yo en Madrid, con lo cual los fines de semana, me acuerdo, me iba los sábados por la mañana, me iba a mi mesa, me ponían ahí pilas y pilas de cosas para firmar, ponía la radio, música clásica, y bueno, me ponía a firmar, porque había que firmar de todo, era una cosa disparatada, ¿no? Bueno, o sea que yo hice la gran transferencia de competencias, fui el último director general franquista, por así decirlo, con las competencias heredadas. Eso se hizo, la ley de reforma universitaria se puso en marcha, luego la derogó una amiga mía, Pilar del Castillo, que hizo ministra de Educación, que hizo otra ley y derogó la mía. Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Emilio, yo creo que se equivocó, yo creo que la mía era mejor, pero bueno. Emilio, ¿cómo era esto de pasar de la universidad a la gestión pública? Muy difícil. ¿Sintió muchos límites? Sí, muy difícil, muy duro, muy duro. La verdad es que una de las épocas más duras de mi vida fue eso, ¿no? Había veces que casi lloraba en el despacho de agobio, no, sobre todo de agobio, de trabajo, de intensidad, de presión, cualquier cosa era objeto de... La prensa era terrible, la prensa era agobiante, porque no sabías por dónde iba a salir. Fue una época muy, bueno, y al mismo tiempo de combate, porque tenía que ir de universidad en universidad defendiéndola frente a unos y otros, frente a los catedráticos por una parte y frente a los PNNs llamados entonces, los profesores no numerarios por otra parte. Fue una época muy dura en ese sentido, sí, y me costó, porque asumir lo que significa el discurso político y la responsabilidad política no es nada fácil, ¿no? Yo estaba acostumbrado al mundo académico en el que uno dice lo que piensa con toda tranquilidad, y aquello no funcionaba así, funcionaba de otro modo, no sigue funcionando de otro modo, como es evidente. Entiendo que no tuvo tentación de dedicarse a la política. No, mi intención, bueno, no, claramente no. De hecho yo acepté porque se trataba de la universidad. Digamos que mi compromiso era con la universidad. Siempre he creído en la universidad. Ahora, en fin, con la edad me he vuelto un poco más escéptico, pero sí teníamos todos una gran ilusión en la universidad. Es decir, parte de mi compromiso para dedicarme a cátedras y todo eso tiene que ver con la idea de que constituía una ilusión grande el tratar de constituir en España una universidad de calidad, una universidad buena, ¿no? Yo creo que no lo hemos conseguido por múltiples razones. Yo creo que no lo hemos conseguido. Creo que algunas tienen que ver con el hecho de que había en aquella ley de reforma universitaria había algún error, por tanto entono un cierto mea culpa en todo ello. Pero creo que son errores que tienen más que ver con la Constitución misma. Yo creo que la regulación constitucional de la universidad no es lo más correcto, y la interpretación que el Tribunal Constitucional hizo de eso es menos correcta todavía, con el resultado de que al final, en lugar de tener un sistema universitario, tenemos 17 y muy independizados unos de otros. No ha funcionado, no ha funcionado bien eso. Yo creo que no. Con Peces Barba, ex-rector de la Carlos III, aparte de ponente constitucional, tuvo la oportunidad de hablar del futuro de la universidad. Sí, bueno, de hecho era yo secretario general del Consejo de Universidad cuando se puso en marcha la Carlos III, y recuerdo una conversación con José María Maraval. ¿Cómo la llamamos? Pues oye, Carlos III. Y efectivamente yo creo que fue un acierto, la etiqueta ha funcionado muy bien. Yo creo que Gregorio Peces Barba hizo una magnífica tarea como rector de la Universidad Carlos III, y le dio calidad, le dio carácter, le dio fuerza. Lo hizo, creo que todo el mundo está de acuerdo en que fue un magnífico rector. A mí me ofrecieron ese rectorado
pero la verdad es que no quería seguir en cargos de representación pública o política, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí, Emilio Lamo de Espinosa lo encontramos en asuntos estratégicos, dedicado fundamentalmente a elementos reflexivos, pero muy importantes para el futuro del país. Es fundador y primer director del Real Instituto Elcano, pero también preparó la actividad del Pabellón de España en la Expo 92. Fue usted también organizador del primer Congreso Internacional de la Lengua Española. Usted ahí ya planteaba intereses sectoriales, ¿no? Concretos, importantes. Bueno, un tema que siempre me interesó, que es el tema de imagen de España y proyección de España, ¿no? Y la Expo fue, evidentemente, una magnífica campaña de proyección y de mejora de la imagen de España. La Expo y las Olimpiadas, conjuntamente a las dos, se le dio un empujón enorme. Y en el Pabellón de España lo que estuvimos viendo es algunos de los temas que podían ser relevantes de cara al futuro. Vimos, y de hecho yo he organizado dos de ellos, uno de ellos son todos los temas de imagen de España, claramente, de imagen de España, de reputación de España, que seguimos trabajándolos en el Instituto Elcano, y he hecho bastantes investigaciones sobre ese tema, porque es divertido y es útil, las dos cosas, es divertido y me sigue entreteniendo mucho, ¿no? Y la segunda línea de trabajo que allí identificamos y que ha funcionado muy bien son los temas de la lengua española. La importancia enorme, quizás el principal activo que tiene este país es el castellano o español, depende de donde hablemos, de acuerdo con la Constitución, castellano en cualquier sitio de fuera con el español. Es el principal activo y hay que cuidarlo. Y además en este momento tenemos una ventana de oportunidad muy buena, que puede desaparecer, ¿no? Pero la tenemos. Bueno, y ahí lo que hicimos fue lanzar el Congreso Cero, lanzar el Congreso de Lengua Española, conjuntamente entre el Pabellón de España y el Instituto Cervantes. Concretamente estuvimos trabajando José Manuel Blecua, que luego fue director de la Real Academia, y yo durante mucho tiempo, ¿no? Y eso salió bien, y luego ha habido no sé cuántos, me parece que ya llevan el 7 o el 8 Congreso de Lengua Española. La verdad es que lo copié de la francofonía. Todo se ha dicho, porque todo se copia, lo que no es tradición es plagio. Y lo que por aquella habíamos oído hablar de que se había articulado la francofonía francesa, que sigue funcionando, que funciona muy bien. Y digo, oye, ¿por qué no vamos a lanzar nosotros la hispanofonía? Montemos los congresos de lengua española. Y bueno, el primero lo clausuró Camilo José de Cela, que era entonces el premio Nobel, ¿no? ¿En qué se nota que usted es orteguiano? Bueno, pues muchísimas cosas. Aparte de su vinculación con la Fundación, claro, Ortega Marañón. He sido director de aquello durante muchos años, lector de Ortega apasionado, orteguiano de talante, yo diría, y orteguiano de pensamiento, las dos cosas, ¿no? Hay obras de Ortega fundamentales para mí, pues yo que sé, Ideas y creencias, o la meditación sobre la técnica, o la teoría de los usos, etcétera. Pero luego, sobre todo, yo creo que en el talante, en la actitud de apertura, de ensayismo, de escribir para un público culto y no para especialistas. Esto es otra cosa que cada vez le doy más importancia, ¿no? Con frecuencia los sociólogos escribimos para otros sociólogos, con lenguajes esotéricos. Ortega nos enseñó a escribir lo que llamaba el ensayo, que era la ciencia sin el aparato erudito, sin la metodología, simplemente, bueno, hable usted para el público culto que lo pueda entender. ¿Qué sentido tiene una ciencia social que no es comprendida por la sociedad de la que hablas? Esto parece un poco absurdo, ¿no? Y que se escribe incluso en inglés para que la entiendan otros especialistas en la universidad de Yale o de no sé dónde, pero que no la entiende el vecino tuyo. Usted, oiga, no tiene sentido. Si hacemos análisis de la sociedad española, tienen que poderlo entender los ciudadanos españoles, ¿no? Yo creo que esto es una actitud muy orteguiana que yo comparto plenamente, ¿no? Como digo, aparte de un conjunto de temas técnicos en los que estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él, ¿no? Por ejemplo, la visión pesimista de España. Esta frase orteguiana de la historia de España es la historia de una larga decadencia. Y, hombre, un poco de mesura, ¿no? En algún momento tendremos que haber subido si luego llevamos 5 siglos cayendo. Luego no puede ser la historia de una larga decadencia. Yo creo que Ortega, como general en el 98, tenía una visión muy pesimista de España. Nosotros la teníamos y la hemos mejorado, y la hemos cambiado, y yo la he cambiado. Emilio Lamo de Espinosa posee reconocimientos destacados como la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, es oficial de la Orden de las Palmas Académicas de Francia, doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, y el jurado del Premio Nacional de Sociología destacó de usted los esfuerzos, y leo literalmente, por su aportación en el desarrollo de la teoría sociológica y de la sociología del conocimiento, sus análisis para la comprensión de un mundo globalizado y su importante labor en la institucionalización de las ciencias sociales. Cuando a uno le premian toda su trayectoria
le premia el gobierno, le premia el CIS. Y le quiero preguntar, ¿se siente reconocido en estas palabras? Bueno, me siento, pues, cuando me llamó el director del CIS a decirme no daba crédito, digo, no es posible, pero de pronto, pero no lo esperaba en absoluto, no sabía que se iba a reunir, y para mí fue una sorpresa extraordinariamente agradable, en fin, realmente emocionada, me emocioné en aquel momento y cuando lo recuerdo pues sigo haciéndolo. Pero sí, yo creo que lo más de todo lo que menciona, aparte de la teoría, la sociología del conocimiento, yo creo que lo más relevante es el tema de organización, ¿no? La trayectoria de un investigador, un poco cursus honorum razonables, que tú empiezas investigando, estudiando, investigando, publicando cosas, normalmente con muchas citas a pie de página, porque te sientes poco seguro y tienes que apoyarte y pues, llevas citas y acarreas citas a pie de página. Poco a poco te vas liberando de las citas y empiezas a escribir con un estilo mucho más abierto, más ensayista. Luego te pasas a dirigir investigaciones de otros, diriges tesis doctorales, luego diriges equipos de investigación y finalmente diriges institutos de investigación. Esto ha sido un poco, con lo cual te vas alejando y lo que haces es dirigir, organizar y ordenar el trabajo de otros. Y eso, mis últimos 20 años pues han sido eso. Primero en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, donde estuve 9 años, ahora Fundación, ahora Marañón Ortega, pues se fusionaron las dos, y los últimos, y sigo en el Real Instituto Elcano, primero como director y ahora como presidente, ¿no? Cuya tarea básicamente es organizar, gestionar, dirigir equipos de investigación. No se pretende que yo investigue, aunque lo hago en mis ratos libres y en fin, pues, investigar barra estudiar, pero sobre todo que gestione y organice equipos de investigación en diversos campos. Claro, esto le ayuda a tener perspectiva, ¿no? Que nos decía, que es una buena manera de tener conocimiento, ¿no? Al final, casi está en la cúspide viendo en perspectiva las cosas, ¿no? Sí, y eso la verdad es que es apasionante e interesantísimo, ¿no? Claro. El estar en un sitio donde hay un montón de gente extremadamente competente, creo que el equipo es muy bueno, de alta calidad, que estudia temas extremadamente relevantes, pues desde el terrorismo, energía, los problemas del euro y de la Unión Europea, o los temas iberoamericanos, o tantas otras cosas. Ahora estamos buscando un especialista en África para empezar con el África subsahariana. Es un centro, sin duda alguna, el think tank de relaciones internacionales más importante de España. Creo que eso lo puedo decir, es la referencia. Bueno, tiene multitud de obras, quizá las más accesibles para públicos como nosotros, Bajo puertas de fuego, ¿no? Sí. Sobre el orden que se estaba constituyendo en el 2005, Europa después de Europa. Esto sí que está muy de actualidad porque, fíjese, es de 2010 el ensayo y ahí está. Cuando lo publicamos estábamos pensando, me acuerdo que José María Daiza me dijo, ¿por qué no lo llamamos Post-Europa? Dije, hombre, es un poco fuerte, Post-Europa, ¿no? Y luego pensaba que a lo mejor no estaba mal, porque en algún momento parecía que estábamos en Post-Europa, ¿no? Gracias a Dios no lo llamamos Post-Europa, no estamos en eso, estamos en Europa después de Europa, es decir, en la necesidad de construir una Europa después de la era de Europa, después del periodo, digamos, de europeización del mundo, que es un periodo que comienza pues, con las grandes navegaciones de altura y que termina después de la Segunda Guerra Mundial con el proceso de descolonización. Europa es uno más de las regiones del mundo, en este momento ni siquiera la más importante, somos solamente el 7% de la población del mundo, esto nos cuesta entenderlo, el 7% de la población del mundo, Asia es el 60%, África el 20%, por tanto tenemos que construir una Europa fuerte que pueda ser un sujeto que contribuya al orden global. En este momento no lo es. No lo es. Estamos terminando y me gustaría finalizar esta conversación con una de las ideas que leo en su discurso de acceso a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el 26 de octubre de 2010. Me parece muy interesante. Bueno, aparte de que usted ahí destaca que tiene la medalla 44, que es una medalla sin historia, ¿no? Creada para usted. Nada. No, creada para mí no, creada ahí, no sé quién la creó, pero que no tenía a quien darle las gracias, porque lo normal es hacer el elogio del anterior. Claro. Yo lo hice con dos personas de la academia que me caen bien, por así decirlo. Una fue Leopoldo Calvo Sotelo, con quien trabajé en el Instituto Ortega y Gasset, un hombre extraordinariamente en contra de lo que la gente piensa, simpático, agradable, gracioso y un hombre cultísimo. Y el segundo fue Julián Besteiro, claro, que fue académico de la academia, ¿no? Sí, pero era una medalla, bueno, la última medalla, además, es la última, o sea que sí, casi me quedo fuera, ¿no? Bueno, pues el discurso se titula La sociedad del conocimiento, información, ciencia y sabiduría. Y
Y ahí usted expresa que la capacidad para innovar forma parte de la condición humana. Dice que ahora vivimos en un momento en el que el ritmo de producción de la información es muy alto y contrasta con el ritmo más lento de generación de sabiduría. Y necesitamos sabiduría para gestionar la información. Y esto sí que es una muy buena reflexión final, ¿no? Para darle vueltas a este mundo en el que todo va muy rápido, pero a veces conocemos muy poco. No es mía, es de T.S. Eliot, en esto que se llama The Rock, en un poema sinfónico que se llama The Rock, en el que dice eso, que ha sido de la información con tanto conocimiento, y que ha sido del conocimiento, no, que ha sido de la sabiduría con tanto conocimiento, que ha sido del conocimiento con tanta información, ¿no? Yo creo que es fundamental. Vivimos anegados de información por todas partes, nos golpea, nos llega, nos impide ver el bosque, la información, los acontecimientos diarios, la prensa, los twitters, los mensajes, estamos siempre bombardeados de información. El conocimiento, que es la ciencia fundamentalmente, pues es instrumental y crece a un ritmo rapidísimo, se estima que se dobla cada 15 años, por lo tanto, pero la sabiduría que disponemos es la misma de que disponía Séneca, o la que disponía la Ética Nicómaco Aristóteles, o la de Buda, o la del Sermón de la Montaña de Jesús. No tenemos mucho más, ¿no? La prueba es que leemos esos textos nos proporciona conocimiento actual. Nadie que quiera leer química se lee la química de Lavoisier, pero si quieres saber de ética sí te puedes leer la Ética Nicómaco, que tiene bastante más siglos de historia. Eso quiere decir que realmente no sabemos producir sabiduría. Esto es fundamental, ¿no? Tenemos mucho conocimiento, pero ¿cómo lo utilizamos? Cada vez tenemos más instrumentos, podemos hacer más cosas. Bueno, pues la oveja Dolly nos permite clonar seres humanos, ¿no? Podemos clonar. Hoy estamos con el Biological Enhancement, podemos toquitear el ADN de las personas para producir niños o niñas que sean altos, guapos, rubios, lo que sea, fuertes. Lo podemos hacer. ¿Lo hacemos? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento? Cada vez podemos hacer más cosas, pero no sabemos bien qué hacer con lo que sabemos. Esto es un problema. No tenemos modo de generar sabiduría, cultura, que nos permita manejar con prudencia los múltiples instrumentos tecnológicos de que disponemos. Y cada día van más deprisa, porque la ciencia avanza a una velocidad de vértigo y la producción de cultura es muy lenta. De hecho, usted termina esa reflexión en ese discurso solicitando una ciencia moral, ¿no? Porque dice usted, la ciencia es parte del problema, pero parte de la solución, sí, evidentemente. No, una ciencia moral que sé que no existe, porque no puede existir, pero sí que alguien me cuente, me encantaría que me lo contara, cómo se puede producir moral. ¿Cómo se puede generar moral que vaya al ritmo al que va la producción de instrumentos tecnológicos? Y la verdad, no lo sé, nadie me lo ha resuelto. Probablemente pues es un problema de sabiduría. Tendremos que volver a los sabios que ha habido siempre, que son muy poquitos, esa es la verdad. Plantéelo en la academia, alguna tarde, sí, bueno, en algún pleno. Hay quien está en ello, Bueno, Emilio, pues ha sido un placer charlar con usted, una verdadera oportunidad. Muchas gracias. Espero no haber aburrido con detalles triviales de mi historia. Muchísimas gracias. Yo creo que aquí todo el mundo estaba encantado. Les recuerdo que el lunes que viene no hay sesión de memorias, porque esta es la última de 2017. Volveremos a mitad de enero aproximadamente con un filósofo, con Javier Echeverría, pero antes déjenme avisarles que la cuestión palpitante de la semana que viene, el lunes, tiene que ver con la nueva política, derecha, izquierda, los tiempos de la nueva política un poco en perspectiva, porque de esto se hablaba hace 2 años de forma palpitante y ahora también, pero lo hemos asimilado, ¿no? Ya estamos asimilando un poco las diferentes posiciones políticas que existen en nuestro país, el proceso político. Gracias de verdad por acompañarnos y gracias a usted por haberse acercado a estos micrófonos. Gracias. Muchas gracias.